Bien, en la segunda parte del video vamos a continuar con el tema de la respiración celular y entonces este proceso va a estar dividido por tres procesos. El primer proceso es la glicólisis o respiración anaerobia. El segundo proceso, este primer proceso ocurre en el citosol, como dijimos. El segundo proceso ocurre en la matriz o mitosol de la mitocondria y sería el ciclo de Krebs. Y el tercer paso sería la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Asociados a estos procesos están los fenómenos de fermentación que son anaerobios y también ocurren en el citosol y son una forma alternativa del uso de los carbohidratos por ciertos microorganismos y tipos celulares en particular. La primera etapa entonces de estos procesos de uso de carbohidratos sería la glucólisis anaerobia o respiración anaerobia, cuyo nombre correcto bioquímico es la vía de Evden, Meyerhoff y Parnas, como vemos acá. Son aproximadamente unos 10 pasos enzimáticos que ocurren por enzimas codificadas por genes asociados, lo que nos habla de un tema de evolución a partir de un grupo génico, que ocurren en el citosol y que no necesitan la presencia de oxígeno para darse. Y entonces vemos acá los pasos principales. En primer lugar, la glucosa es tomada por una enzima que se llama hexoquinasa, que va a gastar ATP, el ATP que la célula tiene. Va a gastar ATP para fosforilar la glucosa y producir glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es tomada por la fosfoglucoisomerasa, que es otra enzima que está ahí en el citoplasma, para cambiar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que es un isómero de la misma. Luego viene la principal enzima controladora de este proceso que se llama fosfofructoquinasa. Es como el policía que dice qué tan rápido o qué tan lento va a ocurrir el proceso. La fosfofructoquinasa va de nuevo a gastar ATP para volver a fosforilar la fructosa 6-fosfato, que ahora se va a convertir en fructosa 1,6 bifosfato. Por lo que vemos que en esta etapa se ha gastado ATP en lugar de producir ATP. Por eso esta es la etapa de consumo de energía, consumo de ATP. La fructosa 1,6 bifosfato es tomada por la enzima aldolasa. La aldolasa rompe la fructosa, que es una hexosa de 6 carbonos, en dos moléculas de 3 carbonos. Una se llama dihidroxiacetona fosfato y el otro producto es el gliceraldehído 3-fosfato. Si todo está bien en la célula o en el organismo, hablemos por ejemplo del humano, que es decir, todo está bien, no hay problemas metabólicos, no hay problemas de consumo de exceso de calorías, no hay diabetes, no hay ninguna de estas situaciones. Ocurre normalmente que la dihidroxiacetona fosfato es tomada por la triosa fosfato isomerasa, que la convierte en otro gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, en este punto ya no tendríamos un gliceraldehído, sino tendríamos dos gliceraldehídos. Eso ocurre normalmente. Pero en ocasiones, por ejemplo, cuando hay problemas metabólicos, enfermedades, consumo excesivo de calorías, se empieza a acumular estas dos moléculas de acá. Y entonces se empiezan a ralentizar, a volver más lentas o disminuir su acción ciertas enzimas como la tirosa isomerasa, por ejemplo. Y entonces se acumula dihidroxiacetona fosfato, que en lugar de irse para acá, porque la célula siente que no necesita energía, tanto ATP, se puede salir de esta vía. Se puede salir de esta vía y lamentablemente conducir a la producción de grasas, como los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Mantequita, la grasa que no queremos tener, gordura, lo que va a los adipocitos. E incluso se puede escapar otros intermediarios hacia la producción de colesterol. Por eso es que no solo las grasas engordan, sino que las harinas no refinadas también lo hacen, ¿verdad? Cuando una persona padece hipercolesterolemia, de lo primero que tiene que hacer es dejar de comer harinas de alto índice glicémico, como por ejemplo el arroz. Bueno, pero supongamos que todo está bien, entonces nos vamos para este lado y tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato. Luego viene la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, y lo que va a hacer es transformar el gliceraldehído 3-fosfato en difosfoglicerato, ¿verdad? Aquí ocurre una fosforilación a nivel de sustrato, es decir, llega
fosfato que no viene de ATP, no se gasta ATP, se llama fosforilación a nivel de sustrato. El 1,3 bifosfoglicerato es tomado por la fosfoglicerato quinasa, que ahora vean que le arranca fosfato y transforma ADP en ATP, transformando el bifosfoglicerato en fosfoglicerato. El fosfoglicerato es fosfoglicerato 3-fosfato, 3-fosfoglicerato, que es tomado por la fosfogliceromutasa, que lo que ella va a hacer es cambiar la posición del grupo fosfato. Y entonces la va a cambiar, vean, va a pasar del carbono 3 al carbono 2 y ahora se va a llamar 2-fosfoglicerato. El fosfoglicerato es tomado por la enolasa, que practica ahí un tema de deshidratación, y se va a transformar en fosfoenol piruvato. Y el paso final de la vía de Ebden-Meyerhof-Parnas es que la piruvato quinasa va a arrancar este grupo fosfato aquí del carbono 2, se lo va a pegar a ADP para producir ATP y el fosfoenol piruvato se transforma en piruvato, con lo que llegamos al final de la glicólisis. Como a partir de esta vía, de este punto, estamos produciendo ATP, esta es la fase de regeneración de ATP. Y como a partir de este punto ya no hablábamos de una molécula o de un mol, sino de 2, entonces aquí hablamos de 2 moles de ATP y aquí de 2 moles de ATP. Si gasté 2 moles de ATP, pero produje 4, a 4 le quito 2, la ganancia neta de ATP de la glicólisis son 2 moles de ATP por mol de glucosa que entra en la vía. El piruvato, una vez que sale de la glicólisis, se aproxima a la mitocondria, cuando hay mitocondrias, y es tomado por una enzima complejísima que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Que va a agarrar el piruvato, va a agarrar coenzima A, le arranca la parte de coenzima A, y tiene cofactores como los grupos lipoatos, FDA y otros más, y agarra las coenzimas NAD oxidadas, le arranca hidrógenos, o sea, oxida al piruvato, lo descarboxila, le arranca dióxido de carbono y le pega el grupo coenzima A. Y ahora esta molécula ya no se va a llamar piruvato, sino que se va a llamar acetilcoenzima A. Y este proceso que ocurre asociado a la mitocondria se llaman las reacciones preparatorias. ¿Preparatorias para quién? Para la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. Porque todo lo que fue anterior o la vía de Ebden, es decir, la glicólisis, ocurrió en el citoplasma o citosol, pero ya la acetilcoenzima A es liberada por el complejo piruvato deshidrogenasa dentro de la matriz o mitosol de la mitocondria, donde ocurre la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, que es lo que vamos a hablar en esta siguiente etapa. El ciclo de Krebs fue descrito por primera vez por Lord Krebs, y realmente el nombre correcto es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque en la primera reacción se unen oxaloacetato con la acetilcoenzima A, que acabamos de ver cómo se produce, la cual nivela la coenzima A y le pega 2 carbonos de este grupo acetil. En realidad la acetilcoenzima A lo que actúa es como un taxi o un Uber que transporta 2 carbonos. Se los da al oxaloacetato, que está siempre en la matriz mitocondrial, en el mitosol. Eso lo hace una enzima que se llama citrato sintasa por medio de una reacción muy importante que se llama reacción de condensación de Claisen. ¿Y qué se forma? Citrato de 6 carbonos que tiene 3 grupos carboxílicos. Por lo tanto hablamos del ácido tricarboxílico. Seguidamente el citrato es tomado por la aconitasa y aquí no se ve, lo transforma en cis-aconitato, que inmediatamente por la misma enzima aconitasa es isomerizado hacia isocitrato. Ahí lo que cambia es la posición del grupo hidroxilo para poder hacer una descarboxilación, que no podría ser realizada en el citrato como tal. Entonces el isocitrato es tomado por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que vemos aquí, y ella lo que hace es oxidarlo y descarboxilarlo. Vean que pierde aquí un dióxido de carbono, entonces pasa de tener 6 carbonos a tener 5 y ahora se llama alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es tomado por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que vuelve a oxidarlo y descarboxilarlo, produciendo una molécula de 4
carbonos, succinato, que toma de nuevo coenzima A y por eso se llama succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A va a ser tomado por la succinilcoenzima A sintasa para producir succinato, ¿verdad? Que es tomado también por una tiosinasa, ¿verdad? Y va a producir fumarato o ácido fumárico. El ácido fumárico sufre hidratación por medio de la enzima fumarasa para cambiar a malato. Todos estos a partir de este punto tienen 4 carbonos. El malato es tomado por la malato deshidrogenasa, ¿verdad? Enzima málica, que lo oxida y lo transforma de malato a oxaloacetato, con lo cual se regenera el oxaloacetato, que puede volver a aceptar un grupo acetilo por condensación de Claisen, puede volver a producir citrato y así continúa el ciclo de Krebs. No es que las enzimas están ahí puestas en orden una a la par de otra, están ahí flotando en la matriz mitocondrial y pues van reaccionando según encuentren sus productos, ¿verdad? De nuevo, el ciclo de Krebs lo que hace es producir en estos pasos y en estos pasos NADH más H, como vemos aquí, y FADH. La producción de ATP es muy poca y es indirecta. En algunos tejidos es indirecta porque lo que él produce en este paso aquí, por medio de la tiosinasa de succinil-CoA a succinato, que hay una enzima tiosinasa que actúa, va a producir GTP y a partir del GTP va a producir guanosine trifosfato, va a producir un poquito de ATP, pero la producción de ATP no es importante realmente en el ciclo de Krebs. Él no es su principal producto no es el ATP, sino las coenzimas reducidas. Y pasamos a la tercera etapa que ocurre en la membrana interna de la mitocondria, que es la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria o ETS, que son una serie de proteínas que forman una cadena redox similar a la que vimos en la membrana del tilacoide del cloroplasto. Nada más que aquí vamos a tener un poquito de variación, pero en realidad es una cadena redox igual como la que vimos en el cloroplasto. Voy a terminar esta sección enunciando el nombre de los componentes de la cadena de transporte de electrones, que son el complejo 1, 2, 3, 4 y 5, o complejo 1, NADH deshidrogenasa, complejo 2, ¿verdad?, que es succinato deshidrogenasa, ubiquinona, complejo 3, que es el citocromo B, citocromo C asociados, complejo 4, que son el citocromo A3 asociados, y el complejo 5, que es la ATPasa F0, F1, que es finalmente esta molécula compleja la que termina formando la mayor cantidad de ATP en el proceso de respiración celular aerobia, en presencia de oxígeno. Lo primero que va a ocurrir aquí es que se van a ir transportando electrones que van a provenir ¿de dónde? De los átomos de hidrógeno. ¿Y de dónde vienen esos átomos de hidrógeno? Del NADH y el FADH2 que produjo el ciclo de Krebs. Ellos agarran estas moléculas, toman sobre todo estos dos complejos, el 1 y el 2, esos hidrógenos de estas coenzimas se los arrancan y cada hidrógeno es un protón con un electrón dándole vueltas. Es el átomo más simple que hay. Pues arrancan el protón por un lado y el electrón por otro. Los electrones van bajando aquí según la electronegatividad, como ya discutimos en el tema anterior, y los protones son sacados al espacio entre las dos mitocondrias. Entonces, entre las dos membranas de la mitocondria. Este espacio se va llenando de protones y los electrones van caminando por aquí. Entonces, en la siguiente sección vamos a ver el proceso en detalle.